Ya, vamos a empezar entonces. Ya, hoy día vamos a terminar con el capítulo, este tema de la representación de transformaciones lineales, ¿ya? Em, la próxima sesión vamos a empezar con un tema nuevo que igual es parte del mismo capítulo, pero es un tema re distinto, que son el espacio dual, que es algo súper diferente en verdad. Ya, entonces hoy día seguimos como lo que estábamos viendo y hasta ahí. Entonces, lo primero que tengo que decirle es que ayer en un momento pasamos algo por alto. A ver, voy a volver a hacer lo que estábamos haciendo ayer. Era lo siguiente, tenías tú un espacio V, tenías un espacio W, ¿cierto? Estos estaban fijos. Acá tenías una base y acá tenías otra. Todo esto está fijo. Entonces, lo que había dicho, recapitulando lo de ayer, era que existe una transformación, que en realidad más bien es un isomorfismo, que se anotaba así, ¿cierto? Corchete con superíndice y subíndice, que lo que hace es tomar una transformación lineal y mandarla en una matriz, ¿no es verdad? Ya. Entonces, acá pasó algo que no sé si ustedes se habrán dado cuenta, yo lo pasé por alto. Ya. Lo que pasa es que cuando hablábamos de la transformación inversa, porque este es un isomorfismo, ¿no? Cuando hablábamos de la transformación inversa hay un problema con lo que yo le dije ayer. Voy a checar esto. No sé si se dio cuenta, no sé, pero nadie me lo comentó, así que necesito hacerle el comentario de nuevo. Porque es que en realidad es como más que la situación en sí, porque igual es algo interesante que hay que comentar. Entonces, cuando hablábamos de la transformación inversa, lo que yo le dije era esto, lo voy a escribir de nuevo. Pero dije así, bueno, a la menos uno, entonces, ¿qué hace esto? Toma una matriz y lo manda en una transformación lineal. Ya. ¿De qué manera exactamente? Entonces aquí hay un error, porque lo que yo le dije fue esto. Tú tomas una matriz A y lo mandas en una transformación T. Y esta transformación T yo se la definía así, que va de B en W, toma un V y lo manda en esto. Ya, eso no es correcto, po. No sé si se da cuenta por qué no. A ver, ¿quién me puede decir? Aquí hay un error. ¿Por qué? ¿El espacio o no? ¿Ya? ¿Cómo así? De que deberían ser de RN o algo por el estilo. Y el otro de la matriz. Sí, tiene que ver con eso, justamente. Es más preciso que eso, pero va por ahí. Acá hay un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy sencillo en verdad, porque este objeto, eso no está bien definido para nada, po, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, el V y el W son espacios así abstractos, entonces, no sé, pues podría ser, por ejemplo, este podrían ser polinomios, y este de acá podrían ser, qué sé yo, funciones, así como algo nada que ver, o matrices o lo que sea. Y entonces lo que estoy haciendo es tomar un polinomio, multiplicarlo por una matriz y obtener una función. Es como algo súper absurdo. Entonces hay un problema aquí entre los espacios. Esto que está acá, este esquema en realidad está como muy nada que ver. O sea, este objeto no necesariamente va a pertenecer al W. Entonces, ¿qué es lo que sí se hace? Es que este diagrama que está aquí está resumiendo algo que es más específico, más real. ¿Cuál sería como la escritura correcta de esto? Ya que esto no está correcto, ¿cuál sería lo correcto que sí hay que poner? Este esquema tiene sentido siempre y cuando el V y el W sean los K a la N, ¿sí? Siempre y cuando estos sean exactamente, qué sé yo, un K a la N y este sea un K a la M. ¿Sí? Exactamente cuando eso ocurre, porque ahí sí que tiene sentido multiplicar vectores con matrices, pues, ¿no es cierto? Ahí sí que tiene sentido. ¿Y cómo se hace esa multiplicación matricial? Tú tienes una matriz,
y la multiplicas por el vector que lo escribes de manera en columna y te va a dar otro vector columna, ¿no es cierto? Eso sí es correcto. ¿Ya? Entonces, esta escritura que está acá es idealmente está cuando el V y el W son un K, una potencia de un K, ¿sí? Un producto cruz del cuerpo. Pero cuando nosotros estamos hablando de espacios en abstracto, como en el caso de aquí de V y W, que son espacios arbitrarios, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para arreglar la situación? Las coordenadas. Justamente las coordenadas. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Voy a borrar toda esta cuestión. Voy a borrar todo esto. Esto que está acá, escrito así, es una transformación lineal que no tiene mucho sentido, ¿no? Está como bien mal escrito. A menos que el V y el W sean un producto cartesiano de K en alguna potencia de K. En ese caso sí que tiene sentido porque la multiplicación matricial de matrices con vectores sí que funciona bien. Pero si no, no. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que se hace es hacer un bypass, ¿no es cierto? Con las coordenadas. Tú tienes en tu espacio V, tienes una base B. Con esa base B, tú puedes hacer un morfismo, una transformación lineal, que va a ser la transformación coordenadas y lo va a mandar a un K a la N. Que eso de hecho es un isomorfismo. De hecho, es un isomorfismo. Lo mismo acá. Acá tú creas este isomorfismo, que también son las coordenadas, pero en la otra base, que tiene la base B', ¿no? Entonces ahí tienes otro isomorfismo, porque ambos son espacios de la misma dimensión, y esa transformación va a ser invertible. Y acá sí que creas esta transformación de aquí. Bien, este es un diagrama conmutativo. No sé si han visto diagramas de este estilo. Son como cosas cuádruples y con una... Este símbolo no sé si lo habían visto, por ejemplo, que es como una flecha enroscada. ¿Lo conocían eso? Eso de ahí, por ejemplo. ¿Saben qué significa eso? No. Ya, se lo enseño enseguida. Entonces, esta es la transformación. Lo que está acá abajo es la transformación que yo estaba ocupando recién. Bien. Esta transformación sí que tiene sentido. ¿Qué hace? Toma un vector y lo multiplica por una matriz. Por una matriz fija. ¿Ya? En este contexto la matriz ya está fija. Ya, por si acaso. Entonces, digámoslo por aquí. Ah, esta es una matriz fija. Este simbolito de aquí, que es como una flecha enroscada, este simbolito significa diagrama conmutativo. Anote eso en alguna parte. Ese símbolo significa diagrama conmutativo. ¿Qué significa un diagrama conmutativo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es un diagrama conmutativo? ¿O no lo he escuchado nunca? Yo no. Ya. Está bien, quizás esto es algo nuevo y qué bueno que sea algo nuevo igual, porque estos objetos son súper recurrentes en el álgebra. Así que está bien que aparezca, pues. Este es como un primer momento para que usted se enfrente como al álgebra abstracta. Estos diagramitas le van a aparecer hartas veces de aquí en los cursos siguientes. Estos diagramas son súper útiles porque, claro, te permiten conectar como de estructuras de maneras distintas y como de formas diferentes, ¿ya? ¿Qué significa un diagrama conmutativo? Bueno, esto es un diagrama, lo que le estoy mostrando aquí. Son como puras flechas que se conectan de distintas formas. Eso es un diagrama. Y que sea conmutativo, cuando tú colocas esa flecha enroscada, significa esto. Voy a borrar para que se entienda bien. Significa que es lo mismo, lo voy a marcar con color verde. Es lo mismo si tú, por ejemplo, partes del V, te vas hacia allá y luego bajas, es lo mismo que si partes del V y bajas y después te vas para allá. ¿Entiendes? Repito, es lo mismo que si partiste del V, te vas al W y luego del W bajas hacia acá.
es lo mismo que partir del W, bajar por aquí y luego irte para allá. Eso es un diagrama conmutativo. Como que da lo mismo la dirección porque las cosas coinciden. Más aún, como en este caso todos estos de aquí, esas flechas para abajo son isomorfismos, también tú puedes hacer estas operaciones como al revés, ir de aquí para acá y de aquí para allá también. ¿Ya? Eso es un diagrama conmutativo. ¿Ya? Lo anotamos así. Entonces, en concreto, lo que está pasando acá, esta es la transformación T, la de abajo. Digamos que esta de arriba, que sé yo, le voy a llamar T tilde. Quizás la estoy confundiendo mal lo que estoy diciendo, pero no importa. Se lo voy a explicar en un momento. Con más detalle para que lo vean en un ejemplo concreto. El diagrama conmutativo, vamos a borrar esto de aquí. El diagrama conmutativo en términos concretos significa esto, que si esa flecha de arriba es T tilde y la de abajo es esa, entonces corchete sub B' compuesto con T tilde es lo mismo que T compuesto con corchete B. ¿Mm? Con esas notaciones que están ahí, eso es un diagrama conmutativo, ¿vale? Como que la composición es compatible. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que es un diagrama conmutativo, ¿ya? Quiero que ahora lo entendamos como en un ejemplo concreto, ¿ya? Porque esto igual es bien útil. Estas cosas en general de pasarte de un espacio a otro y acá trabajo en vez de hacerlo acá arriba. El esquema es ese. Tú tienes dos espacios V y W, pero en vez de hacer una transformación acá arriba, lo que estoy haciendo es hacer una transformación acá abajo, ¿sí? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque yo sé que el V se comporta igual que un K a la N y yo sé que el W se comporta igual que un K a la M. Entonces, en vez de armar una transformación acá arriba, lo que estoy haciendo es armarla acá abajo. ¿Mm? Y ahora que la tengo bien estudiada acá abajo, me devuelvo y la estructuro y la construyo acá arriba. Que eso es súper común en el álgebra, se hace muchísimo. ¿Mm? Es como el teorema del cambio de base. Sí, tiene que ver con eso precisamente, porque claro, me estoy pasando de un espacio a otro gracias a las coordenadas, justamente. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tómate esta transformación T. A ver, déjeme buscar una. Espera. Deme un segundito. Ya, por ejemplo, esta. Esta es una transformación interesante. A ver, ¿dónde está? Esta transformación lo que hace es tomar un polinomio de grado a lo más 2 y mandarlo en una matriz de 2 por 2 con coeficientes reales. ¿Cómo es esta transformación? La transformación toma un polinomio p de x y lo manda en qué matriz? En una matriz de 2 por 2 construida de la siguiente forma. El primer coeficiente es p de 1, el segundo coeficiente es p' evaluado en 0, el tercer coeficiente es la integral entre 0 y 1 de p de x, y el cuarto coeficiente es p evaluado en menos 1. ¿Ya? Quiero que vea ese ejemplo. Ya.
Esta es una transformación lineal. ¿Eso es claro o no es claro? Primera pregunta para ustedes. ¿Esto es una transformación lineal? ¿Sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? Piénselo. Eso se puede argumentar que es como una especie de composición de transformación lineal. Sí, tal cual. Precisamente es por eso. Ese es como el argumento más rápido posible. Esta cuestión de acá se comporta de manera lineal. Esta cuestión de aquí también. La integral tú sabes que es lineal, la derivada también. Esta cosa es muy similar a esa. Entonces, claro, como que componente a componente son puras transformaciones lineales. ¿M? Efectivamente es así. Ya, entonces, en otras palabras, esta transformación T está compuesta de cuatro otras transformaciones que son como las componentes. ¿M? Mientras cada una de ellas es lineal. Ese es como el argumento rápido, ¿ya? Esta cuestión entonces sí que es lineal. Espero que se haya entendido eso. Como que coordenada a coordenada, todas esas cosas iban a ser lineales. Ya, perfecto. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes, ahora que sabemos que esto es lineal, está claro, primero es lineal. Segundo, quiero que observe que esto no puede ser un isomorfismo. ¿Ya no? ¿Por qué no? Segunda pregunta, esto es, ¿por qué no puede ser un isomorfismo? Por las dimensiones de los conjuntos. Por las dimensiones de los espacios, ya más que conjunto de espacios. Es por las dimensiones, porque el de partida tiene dimensión 3 y el de llegada tiene dimensión 4. Entonces no pueden ser isomorfos, listo. ¿Ya? Entonces esta cuestión, esta T, inmediatamente o no es inyectiva o no es sobreyectiva. ¿No? Alguna de las dos tiene que fallar. Ya listo. Segunda observación. Lo que quiero que hagan ustedes es que vamos a hacer ese diagrama conmutativo, ya, para que lo vea in situ. Entonces, lo que vamos a hacer es bajarlo en las coordenadas. Entonces voy a achicar aquí. Voy a achicarlo un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es, tal cual vamos a replicar el diagrama que le había mostrado antes. Entonces, el espacio de partida lo voy a hacer aquí con color rojo. El espacio de partida era este, los polinomios de grado lo más 2. El espacio de llegada es este, M2. Entonces tú sabes que R2, este espacio es isomorfo a R3, mientras que este espacio de acá es isomorfo a R4. Ah, perdón. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo te doy una matriz, ¿de qué tamaño? Esta es la pregunta. Si te coloco una matriz, ¿de qué tamaño tiene que cumplirse para poder construir una transformación acá abajo? ¿Qué tiene que hacer esta transformación de acá abajo? Hacer esto. Tomo un X, Y, Z en R3 y lo mando en ¿qué? Lo mando en algo, una matriz multiplicado por X, Y, Z. Y eso tiene que darte un vector de R4. Esto tiene que ser otro vector columna de 4 coordenadas. Chun, 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 chun. Entonces pregunta, ¿qué dimensiones tiene que tener esa matriz para que eso ocurra? 4 por 3. 4 por 3. Muchas gracias. Precisamente. Vamos a anotarlo por aquí. Dimensiones 4 por 3. Esto ocurre en general cuando se vean enfrentados a este tipo de cosas, se lee así, ya esto es como la mnemotecnia. 4 como que el espacio de llegada cruz el espacio de partida. 4 por 3. ¿Ya? Por eso antes era como M cruz N, M es el de allá y N es el de acá. ¿Ya? En fin.
Entonces, si yo te doy una matriz cualquiera, 4×3, ¿ya? 4 filas, 3 columnas. Voy a ponerte un ejemplo cualquiera. Si yo te doy una matriz 4×3, 1, 0, 1, menos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, menos 1, menos 2. Ya estoy tirando una matriz cualquiera. 4 filas, 3 columnas. Esta, digamos que esta es la matriz A. Entonces, esta matriz A me define una transformación lineal aquí abajo. ¿Sí? Esa matriz A me define una transformación lineal ahí abajo. ¿Ya? ¿Qué relación tendrá esa transformación de abajo con la transformación de arriba? Quiero que observe eso. Para esa matriz concreta, a ver si se entiende la pregunta. Para esa matriz concreta, yo puedo definir una transformación abajo, que es esa multiplicación de matriz por vector. Entonces esto me va a generar una transformación, llamémosle U. ¿Ya? Yo arriba tenía una transformación T que está definida ya al principio. ¿Qué relación puedo establecer entre la T y la U? Que se le ocurra así rápidamente. ¿Se refiere a lo que ocurre recién, lo de las coordenadas? Sí, el tema es que cuando estábamos hablando antes, de esa transformación que conecta las lineales con las matrices, esa cuestión tenía definida una transformación de acá, que hacía al final un diagrama conmutativo. ¿Ya? Entonces, lo que estábamos haciendo en ese momento era tomar una matriz y de esa matriz construir una transformación lineal. ¿Ya? En este momento es un poco diferente porque ya tienes definida la transformación lineal y yo te estoy tirando una matriz cualquiera que te va a dar otra transformación lineal. ¿Cómo se conectan estas dos, la T y la U? ¿Cómo se conectan esas dos? Quiero que entienda lo siguiente. Se van a conectar de alguna manera, se lo dejo así como ejercicio. Si es que tiene alguna composición por ahí este diagrama conmuta o no. Lo que quiero comunicarle con toda esta cosa, al final, es que si tú fijas una matriz, tú puedes construir la transformación abajo, que es la U, que está definida así. Con esa U y con esas flechas que van hacia abajo en el diagrama, tú te puedes devolver y construir la transformación arriba. ¿Sí? Eso es el isomorfismo inverso de cuando se conectan las lineales con las matrices. Ya, no sé si se entiende más o menos la idea, igual es como un poco enredado quizás. Pero bueno, no sé si no entendió. La moraleja, al final, la moraleja es que en vez de trabajar en los espacios V y W de partida, nos podemos hacer un bypass y trabajar en los K a la N. Porque sabemos que son isomorfos esos dos. ¿Mm? Y ahí se simplifica mucho más la cosa. Es como, en vez de trabajar con esto de los polinomios de grado 2, que era una cosa así, A más BX más C, X cuadrado, en vez de trabajar con eso yo hago un bypass y me voy a R3 y en vez de trabajar con polinomios trabajo con vectores que son ABC. O en vez de trabajar con las matrices que eran matrices de 4×4, yo hago un bypass y me voy a R4 y en vez de trabajar con matrices trabajo con vectores de 4 coordenadas. En ese ejemplo de ahí, ¿no? Eso es como súper natural para nosotros hacerlo. En vez de trabajar con el polinomio, bueno, voy a trabajar con las coordenadas. En vez de trabajar con las matrices, bueno, te voy a trabajar con las coordenadas. Como que lo simplificas. Te vas a la versión más simple que son los K a la N. ¿Mm?
Eso, ya, esa es como la idea moral. Bueno, insisto, estos diagramas conmutativos van a aparecer muchas veces de aquí en adelante. Quizás no tanto en este curso, pero en sus cursos siguientes sí. Ya, bueno, retomando entonces, ¿en qué estábamos haciendo? Eh, Usted sabe si tiene alguna pregunta, me dice. Voy a avanzar ahora. Si me quiere preguntar algo, me dice. Entonces, lo último que habíamos comentado, que se lo había comentado al final, fue los de los endomorfismos, ¿no? Yo le decía, finalmente era una cosa así. Tú tienes T y U, dos endomorfismos de un mismo espacio. Entonces, la compuesta de ellos en una base fija, ya la matriz asociada en una base fija se separa en multiplicación. La compuesta se separa en multiplicación. A ver qué me preguntó. Entonces, U de ABC sería igual a T de la base del polinomio. No exactamente, en ese ejemplo que le puse antes, no exactamente, porque es distinto lo que acabo de hacer, que se lo hice para ilustrárselo. Pero fue porque tú ya tenías fija una transformación T, que era la del ejercicio, y yo después coloqué una matriz A random, así como cualquiera, la que se me ocurrió nomás. Entonces, esta T y esa U no están precisamente conectadas de la manera como se hace un isomorfismo, ¿no? No es exactamente así. Porque para que sea exacto, o tú fijas la transformación arriba y generas la matriz asociada, o al revés, tú partes con la matriz y generas la transformación. Lo que yo hice en ese ejemplo fue una cosa bien random, porque tomé una transformación y tomé una matriz aparentemente nada que ver. ¿Cachai? Entonces, no es que estén precisamente conectados, pero la idea es esa. Ya. Ya bueno, lo último que estamos viendo entonces, me parece que fue esto lo último que quedamos. Entonces, observación de este fenómeno, quiero que observe lo siguiente. Por supuesto aquí la base B está fija, de n elementos, ¿cierto? La dimensión del espacio es finita. Quiero que observe entonces, observación, en el caso de que tú tengas una transformación lineal, ya, que es un endomorfismo, pero que además es invertible, lo que llamamos un automorfismo, que se anotan así, ese espacio se llaman los aut de B. Ya, eso, ¿qué es un automorfismo? Si no lo se acuerdan, si no lo sabe, un automorfismo es una transformación lineal invertible que va del espacio en sí mismo. Ya es un endomorfismo invertible. En el caso de los automorfismos, en el caso de los automorfismos, como la transformación lineal es invertible, tú vas a tener esto. En el caso de los automorfismos, tú vas a tener esto. Existe la inversa, t a la menos 1, de tal manera que al componerla con tu función t te da la transformación identidad del espacio v, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, pues, tiene la transformación inversa. Entonces, si tú a esto le aplicas la, la matriz de representación en la base B, ¿qué es lo que va a pasar de acuerdo al teorema a este que está escrito acá arriba? Se separa en multiplicación la compuesta, entonces. La representación de t a la menos 1 por la representación de t en la base B tiene que darte la representación de la identidad. Pero la representación, la matriz asociada a la identidad es la identidad. Coincidencia, no lo creo. La transformación identidad tiene asociada la matriz identidad. Entonces, esto se anota así, id.
¿ya? La identidad de tamaño n por n. De tal manera que si tú, bueno, ahí tienes esta ecuación, ¿no es cierto? Tienes una matriz multiplicada por otra que te da la identidad. Eso significa que estas matrices son necesariamente invertibles, o sea que si la transformación es invertible, la matriz asociada también. Y se tiene además esta ecuación, que la matriz asociada a la inversa es la inversa de la matriz. ¿No? Esa es como la conclusión. Vamos a anotarlo en un cuadradito rojo. ¿Ya? La inversa de la matriz es la matriz de la inversa. Esa es la conclusión. En particular, lo que quiero decir es que esto es como un ejercicio, una proposición que se lo quiero comunicar. La transformación es invertible si, solo si, la matriz asociada es invertible. Y en ese caso, la matriz asociada a la inversa se calcula así. Vamos a anotar eso. Como el resumen de lo que acabo de decir. Ya, entonces, esto es como un ejercicio que quiero que lo demuestre o proposición. Y lo acabamos de demostrar para un solo lado de la proposición. Ya, ¿qué dice? Tienes B un K espacio vectorial fijo de dimensión n. ¿Ya? Y tomas una base cualquiera. B, base cualquiera de B. Una base arbitraria. Tomas T un endomorfismo en el espacio. ¿Ya? Voy a mover. Ya que hice el ejercicio, la proposición entonces T es invertible, la transformación es biyectiva, si y solo si la matriz asociada es invertible. ¿Ya? Y en tal caso, cuando esto ocurre, en tal caso, la matriz inversa se calcula con esa ecuación que está ahí arriba. En tal caso, la matriz asociada a la transformación inversa es la inversa de la matriz asociada. Eso. ¿Se entiende esto? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Bueno, la demostración que le acabo de dar, se lo acabo de demostrar en una dirección, po. Lo que acabo de hacer ahí arriba es demostrarle que si la T es invertible, entonces la matriz es invertible. Le toca hacer el inverso, ¿ya? Si la matriz es invertible, entonces la transformación también. Eso no está demostrado aquí en la pizarra, así que ahí tiene un ejercicio para practicar. Profe, ¿Sí? yo no caché esa cosa que está en rojo, ¿cómo la concluyó de lo de arriba? Ya, te lo muestro de nuevo. Vamos a ver. No. Ya, esto, primer paso, ¿eso se entiende? Sí. Ya, perfecto. Claro, porque la T es invertible, entonces tenía esta cuestión de acá. Ya, segundo paso, aquí, ¿qué fue lo que hice en esta flecha de acá? Apliqué el teorema que está al lado izquierdo, ¿no? Que separa la composición en multiplicación y además que la matriz
asociada a la identidad es la identidad, justamente. Se borremos acá, pium, pium, pium. Esto es justamente la matriz de identidad. Entonces lo que tú tienes es que la multiplicación de dos matrices te da la identidad, po. ¿Cachai? Tienes una matriz multiplicada por otra, entonces eso te da la identidad. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que una es la inversa de la otra, po, ¿sí? Y eso es lo que está escrito ahí en rojo. ¿Se entiende, no? Ah, y es como si la T a la menos uno en corchete B le pusieran otro nombre y ese otro nombre después con el corchete el menos uno fuera. Eso. Sí, sí. Claro, en ambos casos el menos uno está dentro y después está fuera, ¿no es cierto? Porque uno representa la matriz inversa y el otro la transformación inversa. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, bueno, se lo dejo ahí eso de ejercicio, que no es difícil. Pero igual tiene que, ese es una herramienta bien interesante, eh, que se ocupa en varios ejercicios igual, sirve harto. O sea, ¿qué cosa? ¿A qué me refiero? Si tú tienes una transformación y tú no sabes si esa transformación es invertible o no, pero tú le puedes calcular la matriz asociada en una base concreta y tú puedes estudiar esa matriz si es invertible o no. Eso en realidad es mucho más fácil, creo yo, es más fácil que estudiar que una transformación es invertible. Eso es más difícil, creo yo, que estudiar que una matriz es invertible. Porque para estudiar que una matriz sea invertible hay hartas herramientas. Por ejemplo, ver que las filas son linealmente independientes. Eso hace que una matriz sea invertible. Por ejemplo, le puedes calcular el rango a una matriz. Con eso puedes saber si la matriz es invertible. Con el rango. Eso significa hacer la escalonada reducida por filas, ¿se acuerda? Esa es una herramienta para ver si una matriz es invertible. Otra herramienta para saber si una matriz es invertible es con el determinante. Que no sé si se acuerdan del determinante, que es un numerito que me permite catalogar si una matriz es invertible o no. Entonces, ella por lo menos hay tres recursos. Con eso puedo estudiar si una matriz es invertible o no. Si la matriz resulta ser invertible, entonces la transformación también. ¿Mm? Y si no es invertible, la transformación no, tampoco será invertible. ¿Se entiende? Entonces, a veces es más fácil en vez de estudiar la transformación, estudiar la matriz en alguna base conveniente. Sobre todo cuando es la base canónica, que es re fácil. Ya, eso es como una gran herramienta igual para estudiar como si tengo un isomorfismo o no. Esta proposición, ya igual es bien práctico. Ya, bueno, lo último que hay que ver de esto, de las matrices asociadas y la cuestión, es qué pasa con el cambio de base. A ver, el asunto de nuevo es el mismo, ya tenemos un B, un K espacio vectorial de dimensión finita y tenemos una base de él, una base fija. B. Vamos a tomar también un endomorfismo, cualquiera, ya una transformación que va de B en B. Ya, imagínate que ahora, claro, yo puedo construir la matriz asociada sin ningún problema, pero imagínate que ahora yo propongo y digo, mira, quiero escribir la matriz asociada, pero en otra base. Si tomo otra base, una base B', otra base, ¿qué ocurre entre estas dos matrices asociadas? ¿Cómo se relacionan estas cosas? Esa es la pregunta. Si tengo ahora dos bases, ¿cómo relaciono las matrices asociadas?
Esa es la pregunta que con eso vamos a terminar el tema. ¿Mm? ¿Cómo responder a esta pregunta? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? Vamos a marcarlo con rojo. ¿No sería con un diagrama como antes? Sí, tiene que ver con eso. ¿Mm? Pero esto tiene que ver con algo que estuvimos hablando antes, pues, que era cuando hablamos de coordenadas. Cuando hablamos de coordenadas, hablamos dos cosas. Primero, cómo se concibe la coordenada y cuáles son las propiedades de las coordenadas. Y segundo, ver el tema de cambio de base. ¿Mm? Las coordenadas. ¿Qué pasa cuando tenéis la coordenada en una base y queréis escribir las coordenadas en otra base? ¿Qué pasaba en ese caso? Se lo recuerdo, existía una cosa que se llama la matriz cambio de base. Ese mismo fenómeno ocurre aquí, porque estoy pasando de una matriz de representación en una base para otra base. ¿Ya? Eso es lo que quiero que veamos ahora. Entonces, ¿cómo se relacionan exactamente estas dos matrices? Vamos a hacer aparecer la matriz cambio de base, justamente. ¿Ya? Eso vamos a hacer, la matriz cambio de base. Y le voy a hacer algunos comentarios al respecto. Entonces vamos a intentar responder esta pregunta, ¿bien? ¿Cómo relaciono estas dos matrices que están en una base diferente? Pero es la misma transformación, solo que están dos bases distintas. Entonces, para responder esa pregunta necesitamos aplicar, esto va a ser súper rápido, pero necesitamos aplicar como todo lo que ya sabemos. ¿Ya? Ya ver, voy a entonces como hacer un resumen de lo que sabemos sobre el cambio de base. Sobre el cambio de base, nosotros sabemos que para todo para todo vector, mejor dicho, perdón, existe una única matriz de tamaño n por n, tal que para todo vector se tiene esto, ¿se acuerda? Esto era el cambio de base en términos de coordenadas. Las coordenadas del vector en la primera base se calculaban como con una multiplicación de la matriz por las coordenadas del vector en la otra base. Ya, eso es como lo primero. Primero, recuerdo, esto era el cambio de base, cuando pasábamos de coordenadas de una base a coordenadas de otra. Entonces existía esta matriz que depende únicamente de la base. Para la base B fija, las dos bases, la B y la B', para estas dos bases fijas existe esta única matriz P. Ya, eso es lo primero. Segundo, vamos a anotar esto, le vamos a poner ecuación número 1. Eso lo vimos tiempo atrás. Listo. Ahora lo voy a escribir en otro color. Ecuación número 2. Nosotros también sabemos que para todo B en B se tiene lo siguiente. Las coordenadas de T de B, esto es, ¿qué cosa? Es exactamente igual, esto lo demostramos, es la matriz asociada a la transformación en la base B por las coordenadas del vector. También sabemos eso. Bien. Eso lo demostramos ayer, ¿no es cierto? A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2. Entonces, en particular, fíjese que en particular tú puedes aplicar la ecuación número 1 en la ecuación número 2. ¿Sí? O sea, a lo que me refiero es que tú puedes aplicar, como la ecuación número 1 es válida para todo B en B, tú puedes aplicar ese principio para los T de B. Entonces, de 1
de esa ecuación número 1, tú puedes aplicarlo en vez de un B, puedes aplicarlo para el T de B. Por la misma propiedad, esto va a ser T de B en la base B, va a ser P por las coordenadas de T de B, pero en la base B'. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. ¿Ya? Bueno, espero que se vaya entendiendo. La primera cuestión, lo que está en rojo, es por el cambio de base que vimos en coordenadas. El que está en azul es por lo que vimos ayer, que es lo que cumple la matriz asociada, de hecho. ¿Mm? Como por definición, de ahí nace la matriz asociada, por esa propiedad. Y la ecuación número 3 es tomar la que está en rojo, pero en vez de aplicarla a un V, lo aplico a un T de V. ¿Ya? Ya, y tiene esas tres ecuaciones. Quiero que observe esas tres ecuaciones. Fíjese que esas tres ecuaciones se parecen mucho unas de otras. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú ahora? Combinar las tres. ¿Mm? Quiero que combinen las tres. Porque, repito, lo que queríamos hacer era comparar qué relación tiene la matriz asociada en la base B y en la base B'. ¿Qué relación tienen entre las dos? Entonces, vamos a combinar todas estas ecuaciones para llegar a alguna conclusión al respecto. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Voy a checar. Quiero que combine las tres ecuaciones. Voy a escribir con color verde. Entonces, ¿cómo combinamos todo esto? Ya, en primer lugar, vamos a combinar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Ya? Porque tú sabes que las coordenadas de B en la base B es P en las coordenadas de beta prima, B'. Entonces, esto lo voy a reemplazar aquí. De manera que obtengo esto. T de B en la base B es la matriz asociada por P por las coordenadas en la base B'. Ese es el primer paso. Combinar la ecuación 1 con la ecuación 2. Obtengo eso. ¿Ya? Y segundo paso, a ver, un poquito. Claro, y segundo paso, lo que está al lado izquierdo, que es T de B, voy a aplicar la ecuación 3 ahora. De la ecuación 3, lo que está al lado izquierdo también es esto, es P por las coordenadas de T de B en B' igual a matriz. Y acá al lado derecho es lo mismo. ¿Ya? Eso. Entonces, combinando las tres ecuaciones, llego a esto que está acá abajo. ¿Mm? Espero que se haya entendido, pero bueno, combinando las tres ecuaciones llego a eso que está ahí abajo. Lo que voy a hacer ahora es, como yo sé que la matriz P es invertible, porque es la matriz cambio de base, en el lado izquierdo de la igualdad, voy a pasarla dividiendo para el otro lado. ¿Mm? La paso para el otro lado. Entonces lo que voy a llegar, voy a borrar todo lo que está arriba, se concluye, al pasar dividiendo la matriz P, va a quedar esto. Conclusión, las coordenadas de T de B en la base B' es P a la menos 1 por la matriz asociada a la base B por P.
Voy a ponerlo esto entre paréntesis por las coordenadas de B en la base B'. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Con todo esto que he estado haciendo, ¿se entiende, no? ¿Alguna duda? Hasta el momento. ¿Se entiende o no se entiende? A ver. No se me hubiera corrido, pero se entiende. Ya. Bueno, es combinar, efectivamente es combinar como las tres ecuaciones que hemos estado mirando de antes, ¿no? Coordenadas, coordenadas, coordenadas y más coordenadas y matrices asociadas también. Pero ¿cuál es la idea al final de hacer esto? Ya con esto vamos a terminar el argumento. Lo que pasa es que, por definición de la matriz asociada cumple con esto. La matriz asociada en la base B' tiene que cumplir con esto, que para todo B, las coordenadas de T de B en la base B' es la matriz asociada a la transformación T en la base B' por las coordenadas del vector en la base B'. Esto es válido para todo B en B. ¿Caché? Que entonces eso es por definición de la matriz asociada, ¿ya? Entonces se da cuenta usted que estas dos cosas son lo mismo, po. En el fondo lo que estoy haciendo es como representar la transformación de dos maneras distintas. La primera es con esto, P a la menos 1 por matriz asociada por P, y la otra es como la definición, que es la matriz asociada en la base B'. Entonces, como la matriz asociada es única, se sigue que esto tiene que ser igual a esto, ¿ya? Por unicidad. Necesariamente tiene que ocurrir eso. Conclusión de todo esto, entonces, voy a poner con color negro, conclusión, esta es la gran conclusión del asunto. La conclusión es que la matriz asociada en la base B' tiene que ser igual a eso, P a la menos 1 por la matriz asociada en la base B por P. Chan, chan. Esa es la conclusión. Entonces, cuando yo le pregunté cómo se relacionan las matrices de representación en una base, en otra, cómo se relacionan con esta ecuación. ¿Ya? Van a ser iguales salvo una multiplicación por izquierda de un P a la menos 1 y por derecha de un P. Este tipo de cosas, ¿la habían visto usted antes? Este tipo de ecuaciones, ¿lo han visto alguna vez? Esa conclusión sí, sí la vimos en el curso de mate pasado. Ya. Lo que pasa es que este tipo de multiplicaciones, cuando tú tienes un P a la menos 1 por algo, por P, como que aparece la misma cosa multiplicado en izquierda a derecha, normal e inverso. Eso aparece muchas veces en álgebra, no sé si lo conocen. Por eso se lo pregunto, porque es como un fenómeno súper recurrente igual. ¿Lo habían visto eso alguna vez o no? Tomar así una matriz con un P acá y un P a la menos 1 acá. Para la diagonalización. Por ejemplo, sí, por ejemplo para la diagonalización o para la triangularización también, sí. Totalmente de acuerdo. Estas matrices que hacen esa gracia tienen un nombre, se llaman matrices semejantes. Vamos a ponerle nombre a ese fenómeno. Definición. Definición. Decimos que dos matrices de tamaño n por n
decimos que dos matrices A y B de tamaño n por n, con coeficiente en K, son semejantes subrayo la palabra semejante, si existe otra matriz, llamémosle C, bueno, está bien, llamémosle C. En realidad uno le coloca la letra P, pero en este contexto la letra P era para la matriz cambio de base, así que llamémosle C. Si existe otra matriz invertible, tal que se cumple eso, que una es múltiplo de la otra, pero con esa cuestión de así como un C a la menos 1 por un lado y un C por el otro. ¿Ok? Esas son las matrices semejantes. Precisamente lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú estás en diagonalizando. ¿Mm? ¿Ya? Entonces dos matrices se llaman semejantes cuando difieren por un múltiplo por la izquierda por un menos 1 y por el otro es como la matriz normal. ¿Mm? Voy a tomar ese ejemplo de la matriz para el proceso de diagonalización, que es un ejemplo súper bueno en verdad el que me diste. Cuando tú quieres diagonalizar una matriz, tal vez usted no se acuerda cómo hacer eso, ya no importa, pero se lo voy a refrescar un poco la memoria. El proceso de diagonalización, ¿en qué consiste? En tomar una matriz que está escrita de una cierta forma y llevarla a otra matriz que está escrita de otra forma, ¿no es cierto? ¿De qué otra forma? Idealmente que sea diagonal, ¿no es cierto? Que puros elementos estén en la diagonal, todo el resto son ceros. Lo que está pasando en realidad ahí, lo que está ocurriendo en realidad en ese proceso es que tú tienes esa matriz original, tomas una transformación lineal y a esa transformación lineal le miras una matriz asociada. A ver, voy a anotar de eso que estoy diciendo porque es un ejemplo re interesante igual. Borremos esto de aquí. En el proceso, ahora sí, en el proceso de diagonalización, si tú tienes una matriz A y la quieres llevar a una matriz D diagonal, lo que está pasando en ese proceso, en realidad, lo que ocurre realmente, es que tú tienes tu matriz A, la asocias a una transformación lineal, esa transformación lineal la escribes en una base fija, de manera que esta A con la cual tú partiste coincida con la matriz asociada en esa base B, ¿ya? Entonces tú partes con una matriz, creas su transformación asociada y de esa transformación lo que haces tú es construir otra base B', tal que la matriz asociada aquí sea la matriz en B' te dé una matriz diagonal. Entonces, el proceso de diagonalización en realidad lo que es pasar de una base a otra, ¿m? Para una transformación lineal. Por eso ocurre justamente que la matriz diagonal se construye como una matriz P a la menos 1 por la matriz A por una matriz P. ¿Ya? La matriz con la que tú partes, con la matriz diagonal que es la última, esas dos matrices son semejantes, realmente.
Eso, ahí tienes un ejemplo de semejanza. En realidad esto es el fenómeno que ocurre siempre. Si tú te querés pasar de una base a otra, las matrices van a ser semejantes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿No hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Ya, bueno, lo último que le voy a comentar es en el proceso del cambio de base. Ya con esto vamos a terminar la clase. Cuando estábamos hablando del cambio de base de coordenadas, cambio de base en coordenadas. Entonces, voy a hacerle una observación en el contexto del cambio de base en coordenadas. Observación. Le voy a hacer una observación y con eso vamos a terminar. Ya que es lo que teníamos acá. Teníamos B, un K espacio vectorial fijo y teníamos dos bases, B y B'. Entonces yo le decía que existe una única matriz invertible tal que es lo que hacía, voy a volver a anotárselo para que no se lo olvide. Las coordenadas del vector en la primera base se calculan como p veces las coordenadas del vector en la segunda base. ¿Ya? Esa matriz es única, existe y es única. ¿Cómo se construía esa matriz? ¿Se acuerda cómo se construía esa matriz? Para construir la matriz cambio de base, ¿cómo se construía la matriz cambio de base? La matriz cambio de base se construía tomando las coordenadas de cada elemento de la primera base, mirando las coordenadas en la segunda base, ¿no? Entonces, esta matriz P, voy a marcarlo con rojo, se construye de la siguiente manera. Si tú tenías esta base de la primera base, la anotábamos así como B1 hasta un B sub n. La matriz P se construye de la siguiente forma. La primera columna son las coordenadas del primer vector en la segunda base. La segunda columna son las coordenadas del segundo vector en la segunda base. Y así sucesivamente hasta llegar al último vector y sus coordenadas en la segunda base. Así se construía la matriz cambio de base, ¿cierto? Ese proceso que está ahí es una matriz asociada, justamente. ¿Ya? ¿De qué? Esa cuestión que está ahí, la matriz P, la matriz cambio de base, es la matriz asociada a esta transformación. La transformación T, que va de B en B, que toma el primer elemento de la primera base y lo envía al primer elemento de la segunda base. Digamos que la segunda base está formada por puros Ws. Entonces, si tú construyes esa transformación que manda cada vector de cada base en cada base, esa transformación claramente va a ser biyectiva. Perdón, W. Esta transformación que estoy escribiendo aquí va a ser una transformación biyectiva, va a ser un isomorfismo. La matriz asociada a esta transformación en estas bases es justamente esta de aquí. ¿Se entiende eso?
Lo que quiero decir es que la matriz cambio de base que estudiamos antes es en realidad la matriz asociada de una transformación súper concreta. ¿Cuál es esa transformación? Es la transformación cambio de base, que manda cada vector de una base en la otra, los conecta uno a uno. ¿Ya? Esa era la observación. ¿Se entiende la observación? ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, cada vez que usted hace un cambio de base, esto es la moraleja, cada vez que usted hace un cambio de base, para pasarse de una base a otra, lo que estoy haciendo es aplicar una transformación lineal. De nuevo, ¿no? Estoy haciendo un proceso que es una aplicación lineal también. En todos los cambios de base hay una transformación lineal detrás. ¿Ya? Esa es como la moraleja. Ya, gente, estamos en la hora. ¿Alguna última pregunta que me queda hacer antes de terminar? Profe, la construcción que hizo de la matriz en rojo, ¿Mm? ¿es así? Porque, no sé, me estoy confundiendo, a lo mejor pienso que al revés. ¿A qué te Consideramos la refieres? diferencia que está abajo. ¿A qué te refieres De exactamente? que no irían los vectores de la base B, sino que de la ¿Mm? base B' en la base B, para que se cumpla lo que puso abajo. Ah, ya tienes razón, sí, está al revés. Ujú, tienes razón. Claro, entonces cambiémosle aquí B' y cambiémosle B. Sí, Ya vale. Es que era por lo que me acordaba de mate 2, perdón. sí, tienes razón. Claro, que a veces se me confunde pasar de una base a la otra, sí, tienes razón. Gracias. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta qué materia entra en el taller? A ver, déme un segundito. Esperen un momento. Claro, ustedes tienen taller el 8 de junio, ¿no? Que es la próxima semana. Entonces, la materia va a ser hasta aquí, ¿ya? Es el próximo martes. Sí, está bien. Entra hasta aquí. ¿Desde dónde? Déjeme ver. ¿Desde dónde es todo el tema de transformaciones lineales que hemos estado estudiando? ¿Ya? Todo transformaciones lineales hasta aquí. Eso es para el taller de la otra semana. Recuerda que el taller se hace en grupo. Si usted quiere, si lo quiere hacer individual, igual se puede, pero grupo de a 3 máximo, ¿se acuerda? En todo caso, lo vamos a conversar con más detalle si quiere la próxima semana, po, porque el lunes igual tenemos clase y el martes el taller. Si tiene cualquier duda, me manda un correo o si quiere me pregunta el mismo lunes, ¿ya? Cualquier cosa me dice. Ya, pues, estamos listos. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Ay, profe. Profe. Yo, profe, gracias. Chao, Yo, profe. chao, chao.